y todos, bienvenidos al segundo episodio de Antrofit, el espacio donde exploramos la relación entre la comida, la cultura y nuestra forma de entender el mundo, porque ya lo saben, La comida es cultura, entenderla es comprenderla. Como ya lo saben, en este podcast vamos a descubrir cómo lo que comemos habla de nuestra historia, de nuestras costumbres y hasta de quiénes somos como sociedad. Esto es Antrofit. Arrancamos. Y pues para ustedes, ¿qué es la antropología? Bueno, para mí sería como un tipo de turismo intelectual, ya que nos permite observar las costumbres de otras personas y encontrarlas que son parecidas con las de nuestra cultura. Pues la antropología estudia el ser humano en su totalidad, tanto el pasado como el presente, para comprender tanto lo que nos hace ser diferentes como lo que nos une como sociedad. Bueno, para mí la antropología podría considerarse como el contexto de la humanidad dependiendo el enfoque que le demos, como puede ser la parte alimentaria, filosófica, también puede ser como contextos de avances tecnológicos o de otras especificaciones. Sí, bueno, básicamente la antropología es esta ciencia tan compleja que estudia al ser humano, todo lo que nos sirva para entendernos mejor, desde psicología, biología, filosofía, etnografía, historia. No solo busca entender de dónde venimos, sino también cómo vivimos y por qué hacemos lo que hacemos. Es este estudio del ser humano en una versión multifuncional. Y bueno, para no quedarnos con los conceptos empíricos que tenemos nosotros como estudiantes, voy a citar la página del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. Y pues bueno, la antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida. Dada la amplitud y complejidad del tema, las diferentes ramas de la antropología se centran en distintos aspectos o dimensiones de la experiencia humana. Algunos antropólogos estudian la evolución de esta especie, denominada científicamente como Homo sapiens, a partir de especies más antiguas. Otros investigan al Homo sapiens, que ha llegado a poseer la facultad exclusivamente humana para el lenguaje y el desarrollo y de diversificación de los lenguajes y de los modos de las lenguas modernas y las necesidades de la comunicación. Bueno, nuestro siguiente tema sería ¿por qué es bueno saber sobre la antropología? ¿Alguno tiene una opinión al respecto? Pues yo pienso que nos ayudaría para poder comprender el por qué somos como somos. Sería como poder tener un mapa del cuerpo humano. Pues sí, igual estoy como de acuerdo con tu opinión, pero yo siento que yo lo vería más como saber el contexto en el que estamos, sino para ayudarnos a entender, dar opiniones al respecto y tener un punto de vista propio que nos ayude a identificar ciertas características de la historia que conlleve a la época. Y también también puede celebrarse de cierta forma la frase que dice que el que no sepa de su historia, se condena a repetirla. Pero ¿por qué esto sería malo? Ah, de repetir la historia, pues es una frase muy conocida entre historiadores, perdón, ya que pues ha habido momentos exactamente en la historia que se han repetido o tienen cierto parecido. Y pues un ejemplo que podría poner sería pues actualmente el genocidio que está pasando en Palestina con comparación al genocidio que hicieron los nazis en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso la gente creo que siento que es necesario que aprendan sobre antropología, porque así les dará un contexto al respecto sobre contextos históricos, por qué se repiten, cuál es la causa y consecuencias de eso. Ok, bueno, pues la antropología para mí es bueno saber, ya que nos ayuda a conocernos, entendernos y vivir mejor en sociedad. Y pues bueno, más que nada también dar mejor contexto también de justo de lo que es la historia y justamente no repetir eventos catastróficos que han pasado a lo largo de la historia. Bueno, lo mismo que ustedes, y al final yo creo que
es bueno entender esta parte de que absolutamente todo, la forma de pensar, lo que valoramos, lo que despreciamos, incluso lo que sentimos con deseo o repulsión, el cómo hablamos, el cómo nos relacionamos, cómo definimos las cosas, todo eso que creemos que surge de nosotros, en realidad viene de una estructura, de estructuras, y normas que aprendimos sin darnos cuenta. Y entonces me pregunto, si todo lo que creemos propio está construido por otros, ¿qué queda realmente en nosotros? ¿Qué es lo propio? Porque realmente pensamos a veces que todo es nuevo, que todo se acaba de inventar prácticamente, pero realmente viene de millones de años atrás. Un ejemplo es las recetas, que son generacionales, que vienen de la abuela de tu abuela, se las pasa a tu mamá te las enseña a ti. Todo esto viene desde mucho antes. Bueno, aparte de haber hablado de la antropología en general, ahora vamos a hablar como que de sus ramas que son un poco más específicas. Una de ellas sería la filosófica, que sería el estudio del ser humano en su esencia, naturaleza y sentido de la existencia. Implica que estudia sus ideas como si fueran sistemas éticos y no sistemas naturales. Características de ella serían, se interesa en el diseño antes que en el proceso, busca patrones y no leyes científicas, interpretaciones y no explicaciones verbales, es reflexiva y especulativa, más cercana a la filosofía que a la ciencia empírica. Y bueno, ¿qué opinan acerca de la filosofía antropológica? Pues en mi opinión la antropología filosófica es una materia muy valiosa porque nos invita a reflexionar sobre los más importantes, qué significa realmente ser humano. Muchas veces en la escuela nos enfocamos en aprender datos, fórmulas o teorías, pero pocas veces nos detenemos a pensar en nosotros mismos, en nuestra dignidad y en lo que nos hace diferente a los animales o de las máquinas, en el sentido que tienen nuestras vidas. Lo interesante de la antropología filosófica es que no es nada superficial, no solamente nos describe el cómo actuamos o cómo pensamos, sino que busca entender por qué somos y por qué lo hacemos en el papel de este mundo. Recuerda que somos seres racionales, libres, sociales y también somos espirituales en todas las dimensiones que se relacionan entre sí. Para los estudiantes este tipo de reflexión es muy útil, nos ayuda a ver que cada carrera o profesión que elijamos tiene un trasfondo humano. El médico atiende personas, no solamente cuerpos enfermos, el abogado defiende derechos, no solamente aplica leyes, y en este caso, por ejemplo, la nutrición aplica en los alimentos. Y pues bueno, eso es ahorita pues mi opinión. Bueno, desde mi punto de vista, la antropología filosófica es una materia que me ha hecho detenerme a pensar en cosas que normalmente pasamos por alto. Nos acostumbramos a vivir con prisas, a cumplir con tareas y responsabilidades, pero pocas veces nos preguntamos en serio quiénes somos y qué sentido tiene nuestra existencia. Para mí, lo valioso de esta disciplina es que nos invita a mirarnos como seres completos. No solo somos cuerpo, sino también mente, emociones, valores e incluso sueños. Como mujer, siento que la antropología filosófica también me ayuda a reconocer la importancia de mi papel en la sociedad. Muchas veces se nos ha reducido a estereotipos o se nos ha limitado a ciertos espacios, pero esta rama de la filosofía nos recuerda que todo ser humano, sin importar género, origen o condición, tiene la dignidad inalienable. Eso me hace pensar en la necesidad de construir un mundo más justo, donde la igualdad no sea solo una idea, sino una práctica real. Muy bien, qué interesantes opiniones, compañeros. Pues ahora vamos a cambiar un poco el tema y vamos a ver qué es la antropología cultural. El estudio de la cultura entendida según Taylor como ese complejo conjunto que se incluye en conocimientos, creencias, artes, moral, leyes, costumbres y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto al miembro de la sociedad. Algunas características y pues más que nada se centra en transmisión intergeneracional de modos de vida. Analiza tanto la evolución histórica de las culturas como su funcionamiento actual. Es comparativa y busca generalizar principios sobre la acción humana. Emplea métodos etnográficos como la observación participante, la entrevista y el trabajo de campo. Y pues bueno, ¿ustedes podrían darme alguna opinión de lo que es la antropología cultural? Pues bueno, desde mi perspectiva, la antropología cultural es una de las áreas más fascinantes, diría yo, porque nos permite comprender la diversidad que existe
en el mundo, valorar las distintas formas en que las personas construyen su vida, su identidad, sus costumbres. Como mujer siento que esta disciplina me abre los ojos para reconocer que no existe una sola manera correcta de vivir, sino que cada cultura refleja la historia, las luchas y los sueños de quienes la forman. Lo que más me llama la atención es cómo la antropología cultural ayuda a derribar estos prejuicios, porque muchas veces, sin darnos cuenta, juzgamos a otras personas por sus tradiciones, por cómo se visten, lo que creen, incluso por su forma de organizar su familia, la sociedad. Pero al estudiarla, entendemos que esas diferencias no son algo negativo, sino una riqueza que nos muestra lo complejo y lo hermoso de la humanidad. Bueno, yo desde mi punto de vista creo que la antropología cultural de manera general se puede ver como una de las ramas significativas para la humanidad, ya que es de cierta forma ve la sociedad tanto como por fuera como por dentro. Por fuera sería, pues nos permite observar las prácticas, tradiciones, creencias, como si fuéramos ajenos a ellas, mientras que por dentro es comprender más a profundidad el significado de esas mismas prácticas para quienes la viven, evitando juicios externos y favoreciendo la empatía. También es muy actual ya que solo no estudia las culturas tradicionales o comunidades originarias, sino que analiza fenómenos urbanos, globalización, migraciones, identidades digitales, deporte, moda o alimentación. En pocas palabras, considero que la antropología cultural es una herramienta poderosa para entender la diversidad humana, fomentar el respeto hacia otras formas de vida y reflexionar sobre nuestra propia cultura en un mundo cada vez más interconectado. Bueno, creo que tenemos puntos de vista muy interesantes. Entonces, ahora yo les voy a hablar sobre esta tercera rama de la antropología, que es la social. Es el estudio de las estructuras sociales, las instituciones y las relaciones que organizan la vida colectiva, como parentesco, política, economía, religión, etc. Como características, tiene que analizar la función y necesidad de las instituciones en la sociedad. Estudia también estructura e historia de los sistemas sociales. Se apoya en el trabajo de campo para comprender cómo los individuos interactúan dentro de sistemas normativos y simbólicos, y también tiene una visión más centrada en la organización social que en los aspectos simbólicos amplios de la cultura. ¿Ustedes qué opinan sobre la antropología social? En mi opinión, la antropología social es muy importante porque nos ayuda a entender cómo vivimos y nos organizamos dentro de la sociedad. Como hombre, pues creo que también nos invita a cuestionar los roles tradicionales que muchas veces damos por hechos y ver que no son naturales, sino construidos por una cultura. Pues lo que más me llama la atención es que nos hace conscientes de que siempre formamos parte de una comunidad y que nuestras acciones influyen a los demás. Para mí estudiar antropología social es una oportunidad de reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como hombres para construir una sociedad más justa. Bueno, de mi opinión, creo que la antropología social básicamente trata de entender cómo las personas vivimos juntas y cómo nos organizamos en grupos, familias, comunidades, países, etcétera. Lo padre de esta rama es que no solo se fija en las tradiciones o costumbres, sino en las relaciones, quién manda, cómo se reparten las responsabilidades, cómo se forman las reglas y también cómo cambian con el tiempo. En mi opinión, lo interesante es que nos ayuda a ver por qué la sociedad funciona como funciona. Por ejemplo, sirve para analizar cosas como la desigualdad, los problemas de convivencia, los movimientos sociales o hasta cómo las redes sociales influyen en nuestras interacciones. En pocas palabras, creo que la antropología social es como un lente para mirar de manera más clara las formas de convivencia y entender que nada es casual, siempre hay una estructura detrás de cómo nos relacionamos. Bueno, esto fue un poquito de nuestras opiniones sobre esas tres ramas de la antropología. Bueno, y después de haber conocido un poquito más sobre las distintas ramas de la antropología, la filosófica, la cultural y la social, podemos darnos cuenta de algo importante de la antropología. Más que una ciencia del pasado o que estudie tribus lejanas, es una manera de entendernos a nosotros mismos como seres humanos, el cómo vivimos, pensamos y sentimos dentro de una sociedad. La antropología filosófica, por ejemplo, nos hace las preguntas más profundas. Es como una voz dentro de ti que te pregunta, ¿qué significa ser humano? ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Qué nos diferencia de animales o de las máquinas? Esta rama se enfoca en reflexionar sobre nuestra esencia,
sobre lo que nos hace ser personas, no tanto desde los datos o las costumbres, sino desde el pensamiento. Es como mirar hacia adentro y preguntarte quién eres o por qué estás aquí, qué papel tienes en este mundo. Y aunque suene algo abstracto, la antropología filosófica nos da una base para todo lo demás, porque si no entendemos al ser humano desde lo más profundo, difícilmente podremos entender por qué hace lo que hace en su vida cotidiana. Igual, la antropología cultural nos lleva a un terreno más cercano, más visible. Esta es la que nos ayuda a entender cómo las personas viven su humanidad a través de sus tradiciones, su idioma, sus fiestas, su forma de vestir, de comunicarse, su manera de trabajar, incluso de amar. Lo bonito de esta rama es que nos enseña que no hay una sola forma correcta de ser humano. Cada cultura tiene su lógica, su historia y su manera de ver el mundo. Por eso, cuando uno estudia antropología cultural, aprende a dejar los prejuicios a un lado. Te das cuenta de que lo que para ti es normal, para otra persona puede ser completamente extraño y al revés. Y ahí está la riqueza de la diversidad humana. Entender que todos formamos parte de una especie que se adapta, que crea significados distintos, que reinventa su forma de vivir. Por ejemplo, un mismo acto como compartir la comida puede tener sentidos diferentes. En algunas culturas es un símbolo de amistad, en otras es un ritual, en otras una obligación familiar. Y todo esto nos ayuda a comprender que la cultura no es algo estático, sino algo que cambia, se mezcla, se transforma con el tiempo. Y claro, no podemos dejar fuera la antropología social, que es lo que pone el foco en cómo nos organizamos como sociedad. Esta rama observa las relaciones que tiene el poder, cómo se establecen las jerarquías, cómo se reparten los recursos, cómo se forman las normas, cómo se enfrentan los conflictos. La antropología social nos muestra cómo la vida en grupo no es algo espontáneo detrás de cada costumbre, institución o rol social. Hay toda una historia, una estructura. Por ejemplo, ¿te has preguntado por qué ciertas profesiones no son más valoradas que otras? ¿O por qué algunas personas tienen más acceso a oportunidades que otras? Bueno, la antropología social no solo describe eso, sino que también busca explicar y cuestionar esas diferencias. Y eso es lo que lo hace tan actual y tan necesaria. Nos invita a reflexionar los problemas que siguen presentes hoy, la desigualdad, la discriminación de género, la migración, pero también sobre las formas en las que las personas resisten, se adaptan o transforman su realidad. Si juntamos estas tres ramas, la filosófica, la cultural y la social, podríamos decir que entre todas nos ofrecen una visión completa del ser humano. La filosófica nos pregunta el quién soy, la cultural nos muestra el cómo vivo y la social nos enseña a ver cómo convivimos. Tres dimensiones que al final se complementan. Y es que el ser humano no puede separarse en partes, somos pensamiento, cultura y sociedad al mismo tiempo. Pensamos, sentimos y actuamos, pero no todo está influido por el entorno, por la historia y por las relaciones que construimos día a día. Y aquí viene lo más importante cuando aplicamos estas tres miradas a tres temas concretos, como el trabajo, la familia, el deporte o incluso la comida. Entendemos que nada de eso es solo biología o costumbre. Todo tiene un significado cultural y social y por detrás. Por ejemplo, comer no es solo una necesidad fisiológica, comer también tiene su forma de ser, la comunicación y la identidad y de pertenencia. Piensa en cómo cambian las comidas según el lugar, la ocasión o las personas con las que estás. No es el mismo comer en casa, en una fiesta o compartir un platillo típico con alguien que acabas de conocer por su cultura. Detrás de cada platillo hay una historia, una tradición, un valor simbólico. Y aquí es donde entra la siguiente gran parte del tema, el cómo lo exploramos, y se llama antropología alimentaria. Sí, exacto, así como lo oyes. Existe una rama de la antropología que se dedica a estudiar la relación entre los seres humanos y la comida, no solo desde la nutrición o la salud, sino desde la cultura, la historia y la sociedad. Nos ayuda a entender por qué comemos lo que comemos, cómo los alimentos reflejan nuestra identidad y de qué forma la globalización ha cambiado nuestra manera de alimentarnos. En el siguiente episodio vamos a platicar sobre todo esto, por qué la comida es más que un simple alimento, cómo influye la cultura en nuestra dieta y sobre todo qué revela lo que comemos sobre quiénes somos. Así que si te interesa descubrir cómo la comida puede contar una historia de una comunidad, una nación, incluso de tu propia vida, no te pierdas el próximo capítulo.
Pero mientras tanto, nosotros somos... Antrofit. Nos vemos a la próxima. Bye.